Nostradamus emite una alerta sobre 3 países que enfrentarán un colapso en 2025. El caos se instaurará, las fronteras se desvanecerán, las economías colapsarán y el mundo, tal como lo conocemos, se transformará de manera inimaginable. Este mensaje no se trata simplemente de especulaciones o alarmismo, sino que refleja las inquietantes palabras del legendario vidente del siglo XVI, cuyas profecías sobre guerras, revoluciones y la caída de grandes naciones han resonado a lo largo de los siglos. Sin embargo, imagina si sus visiones para 2025 fueran aún más aterradoras de lo que hemos presenciado. Durante siglos, los enigmáticos cuartetos de Nostradamus han generado debates acalorados. Hay quienes los descartan como meras coincidencias, mientras otros reconocen en ellos una sorprendente precisión. Desde conflictos globales hasta crisis económicas, sus palabras parecen conectarse con eventos históricos y ahora, a medida que se acerca 2025, surge la pregunta: ¿Nostradamus predijo el colapso de 3 naciones poderosas? Y en caso afirmativo, ¿estaríamos ya presenciando los primeros signos de esa desintegración? Antes de adentrarnos en estas sorprendentes revelaciones, te invito a apoyar este viaje. Deja tu me gusta, comparte con quienes buscan verdades ocultas e inscríbete para seguir acompañando análisis profundos sobre las profecías más enigmáticas de la historia. Si deseas expandir tus conocimientos, considera integrar nuestra comunidad exclusiva, donde buscadores de sabiduría se reúnen para explorar los misterios que moldean nuestra realidad. Haz clic en Entrar y sumérgete en un universo que va más allá de la superficie. Francia, el presagio de una revolución 1. Francia, el inicio de una nueva revolución. Nostradamus, el enigmático vidente del siglo XVI, dejó versos misteriosos que muchos interpretan como una predicción del destino de las naciones. Entre estos, sus cuartetos sobre Francia han ganado notoriedad por su sorprendente relevancia frente a los eventos actuales. En el cuarteto 14 del primer siglo, él describe de los cantos, clamores y exigencias del pueblo oprimido, mientras príncipes y nobles se encuentran encarcelados. En el futuro serán tratados como tontos sin cabeza, considerados oraciones divinas. Tales palabras trazan un escenario perturbador que parece reflejar la situación de la Francia contemporánea, donde el descontento social se ha intensificado. En los últimos años, el país ha sido escenario de protestas masivas, huelgas y un profundo malestar generado por dificultades económicas, políticas gubernamentales controvertidas y desigualdades sociales. Esa imagen del pueblo oprimido resuena con la realidad de las calles de París, donde voces de revuelta se alzan contra el poder establecido. La historia revela que Francia posee una tradición revolucionaria. Desde la caída de la Bastilla en 1789 hasta las protestas de mayo de 1968. ¿Podrá 2025 ser el hito para una nueva transformación histórica? Los versos que mencionan príncipes y nobles encarcelados sugieren la posibilidad de un avalo político de proporciones significativas, con líderes siendo depuestos o arrestados. Ya hemos visto escándalos de corrupción y desdoblamientos judiciales involucrando figuras políticas, y el escenario actual de Francia, conocida por derribar regímenes opresores, puede estar a punto de vivir una nueva revolución. Si de hecho el país se encamina hacia ese momento, ¿qué lecciones podemos extraer? En tiempos de incertidumbre es crucial mantener los pies en la tierra. Como ya enseñó Buda, todo es impermanente y el cambio es una constante. Sin embargo, la forma en que reaccionamos a él define nuestro futuro. Si la historia verdaderamente se repite, los ciudadanos franceses y el mundo deben cuestionarse si esta revolución será constructiva o simplemente otro ciclo turbulento. 2. China, la caída de una superpotencia.
A lo largo de los siglos, las enigmáticas profecías de Nostradamus despiertan fascinación y aprensión entre aquellos que tratan de descifrar el futuro. Una de sus predicciones más inquietantes, presente en el cuarteto 17 del primer siglo, describe una caída repentina, un mundo sacudido por 3 hermanos y un torbellino de desastres: hambre, fuego, sangre y peste, con todos los males en doble medida. Este verso ha sido interpretado por algunos como una referencia a China, una nación que durante mucho tiempo se consolidó como superpotencia, pero que hoy enfrenta crecientes signos de inestabilidad. Aquellos que viven en tranquilidad serán súbitamente derribados. El mundo sumido en apuros por 3 hermanos, enemigos tomarán la ciudad marina: hambre, fuego, sangre, peste, todos los males en doble medida. Durante décadas, China demostró fortaleza y estabilidad, pero bajo la superficie comienzan a surgir grietas. La expresión «serán súbitamente derribados» puede interpretarse como un presagio de un cambio drástico en el liderazgo, ya sea mediante una rebelión interna en el Partido Comunista o una revuelta popular. La conjuntura de dificultades económicas, el aumento del control gubernamental y el creciente descontento indican que la estabilidad puede no ser tan sólida como aparenta. El escenario ya se manifiesta en protestas en Hong Kong, tensiones en torno a Taiwán y disputas internas en la élite política china. ¿Podrá 2025 ser el punto de inflexión para esta superpotencia? La mención de los 3 hermanos ha sido motivo de intenso debate. Algunos interpretan esta referencia como la indicación de una disputa de poder entre 3 superpotencias globales: China, Estados Unidos y Rusia, que podría escalar a un conflicto de grandes proporciones. Otros sugieren que se trata de facciones internas en la misma China, con líderes rivales disputando el control. Ante el firme control del presidente Xi Jinping, se cuestiona si se estaría gestando una rivalidad oculta. Además, la parte hambre, fuego, sangre, peste, todos los males en doble medida, refuerza un escenario de calamidad. Problemas como la escasez de alimentos, desajustes en la cadena de suministros y una mala gestión económica, agravados por la censura, aumentan los rumores de una crisis inminente. La referencia a fuego y sangre puede aludir a disturbios civiles o incluso a un conflicto militar, especialmente ante las crecientes tensiones sobre Taiwán y disputas territoriales en el Mar del Sur de China. La alusión a la peste puede evocar temores de una nueva pandemia o una crisis sanitaria. Cuando estos factores se combinan, la visión de un sufrimiento generalizado propuesta por Nostradamus se torna escalofriantemente pertinente. Si China sufre un colapso interno, las consecuencias trascenderán sus fronteras. El impacto en su robusta economía afectaría los mercados globales, provocando inestabilidad financiera, interrupciones en el comercio y crisis en países dependientes de sus inversiones. Una lucha por el poder dentro de la cúpula china también podría reducir su influencia en el escenario internacional, alterando alianzas y estrategias militares en todo el mundo. Si la ciudad marina mencionada en la profecía se refiere a regiones como Taiwán o Hong Kong, sería una alerta de una posible invasión o de una disputa de control que sumiría a la región en el conflicto. Si se desencadena un enfrentamiento de tal magnitud, ¿cómo reaccionarán las demás naciones? A medida que avanzamos hacia 2025, los signos de desorden se vuelven cada vez más difíciles de ignorar. Lo que hace una década parecía improbable, una China dividida, con inestabilidad interna y repercusiones globales, ahora se presenta como una realidad plausible. La pregunta que surge es: ¿estamos siendo testigos de los primeros indicios de una transformación radical en el orden mundial? ¿Se están materializando ante nuestros ojos las advertencias de Nostradamus? Reflexiona.
¿Ves esos signos? ¿Estamos al borde de un cambio histórico, con una superpotencia en riesgo de desmoronarse? Si compartes esa visión, deja tu comentario con "La tormenta se acerca" y debatamos las implicaciones para el futuro. 3. Estados Unidos. La caída de un líder, la fragmentación de una nación. A lo largo de la historia, grandes civilizaciones surgen y desaparecen de formas a menudo inimaginables. Las enigmáticas profecías de Nostradamus, que han cautivado mentes durante siglos, continúan resonando en la actualidad. En su cuarteto 26 del primer siglo, narra la caída de un líder poderoso, alcanzado por un rayo, un momento caótico que cambia el curso de la historia. El gran hombre será alcanzado durante el día por un rayo, un acto maléfico anunciado por el portador de una petición. Esta predicción podría estar señalando 2025, en un momento en que la inestabilidad política, las divisiones acentuadas y el descontento social alcanzan niveles sin precedentes en Estados Unidos. Considera lo siguiente: Estados Unidos ya ha enfrentado episodios de violencia política, escándalos y conflictos internos, pero nunca en una era en la que la tecnología, las tensiones globales y la polarización interna estén tan interconectadas. Si un líder destacado llegara a caer, ¿sería ese un hecho aislado o el inicio de un proceso que desencadenaría una reacción en cadena, transformando la nación? La referencia al rayo puede simbolizar algo más que un simple ataque. Puede representar una revelación inesperada, una traición interna o incluso una crisis que sacuda profundamente la confianza del pueblo. La historia nos enseña que la caída de un líder frecuentemente genera turbulencias económicas, inestabilidad social e incluso conflictos militares. ¿Será que 2025 marcará el punto de quiebre para la democracia más influyente del mundo? Las señales ya son evidentes. Protestas masivas, disputas ideológicas acaloradas y profundas divisiones sociales crean un ambiente que recuerda los periodos previos al colapso. Algunos estudiosos señalan que el creciente descontento entre los estados podría incluso desencadenar movimientos secesionistas, fragmentando la unión de manera física y política. ¿Cuál sería el impacto global de una eventual fragmentación de Estados Unidos? Los mercados financieros sufrirían alteraciones, las alianzas internacionales se reconfigurarían y adversarios verían la oportunidad de expandir su influencia. Debemos preguntarnos, ¿estamos simplemente observando cómo se desarrolla la historia o ignorando señales de alerta cruciales? Las palabras de Nostradamus, largamente debatidas, siguen teniendo una resonancia perturbadora en la actualidad. ¿Estaríamos entonces al borde de una transformación que cambiará el rumbo del mundo? Comparte tu opinión. ¿Son estas advertencias mera especulación o hay fundamentos más profundos? Te invito a reflexionar y debatir sobre esta posibilidad, cultivando la serenidad en tiempos de turbulencia. Lecciones budistas 4. Mantén tu mente firme en medio de la turbulencia. Vivimos en una época repleta de incertidumbres, crisis económicas, conflictos políticos, desastres naturales y pandemias. En medio de tanto desorden, surge la duda. ¿Cómo mantener la paz interior? ¿Cómo podemos entrenar nuestra mente para permanecer estables ante los cambios incesantes? 5. Aceptar el cambio. La esencia de la existencia. La vida está en constante movimiento, nada permanece estático. Así como las estaciones se transforman y las mareas varían, nuestros momentos de alegría y tristeza surgen y se desvanecen. Buda enseñó que la impermanencia es la ley natural de la existencia. Todo está en flujo. Sin embargo, muchos resisten esta realidad, intentando aferrarse a lo familiar y evitando lo desconocido, lo cual genera sufrimiento. La única constante es el cambio, decía Buda, y al aceptar esta verdad, nos liberamos de dolores innecesarios. Imagina un río que, al encontrar un obstáculo, no se detiene, sino que lo rodea y sigue adelante.
Así deben aprender nuestras mentes a adaptarse. En un mundo donde las incertidumbres afectan desde la seguridad laboral hasta las relaciones personales y la estabilidad financiera, cultivar la resiliencia mental se vuelve esencial, tal como un árbol que se dobla al viento sin quebrarse. 6. Mantener la claridad mental, dominando las emociones. Cuando somos inundados por noticias negativas y debates acalorados en las redes sociales, es fácil que el miedo, la ira y la ansiedad tomen el control. Estas emociones, si no se gestionan, pueden cegarnos, impidiendo un análisis claro de los hechos y llevando a reacciones impulsivas. Buda comparaba la mente indisciplinada con un mono inquieto, saltando de un pensamiento a otro. Para evitar ser rehenes de los acontecimientos externos, es fundamental desarrollar la atención plena y reflexionar antes de reaccionar. Una práctica milenaria, como la meditación, nos enseña a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, permitiendo una reacción más ponderada. Además, ser selectivo con la información y evitar la inmersión en una negatividad constante puede preservar nuestra serenidad. Mantener la mente clara no significa ignorar la realidad, sino enfrentarla sin distorsiones emocionales, permitiendo que la sabiduría surja y nos fortalezca para afrontar los desafíos. 7. Desarrollando la compasión, la fuerza que cura el sufrimiento. En momentos de crisis, la mente a menudo se vuelve inquieta y dominada por preocupaciones, miedos y frustraciones. Sin embargo, existe una fuerza capaz de traer paz no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean: la compasión. Buda enseñó que el odio no se disipa con más odio, sino con amor. La práctica de la compasión va más allá de gestos grandiosos. Se manifiesta en actitudes sencillas, como ofrecer una palabra amiga, escuchar con atención o enviar energías positivas a quienes sufren. Al ayudar al prójimo, aligeramos nuestro propio fardo, disolviendo la sensación de aislamiento y promoviendo una conexión profunda con el mundo. Este enfoque transforma el sufrimiento en fortaleza y puede ser la base para una sociedad más armoniosa y resiliente. 8. Reencontrándote a ti mismo. Reserva tiempo para la reflexión interior. En medio del torbellino de cambios e incertidumbres, es fácil perdernos en el caos externo. Sin embargo, lo más poderoso es volver la mirada hacia adentro, reconectar con nuestra propia esencia y encontrar la calma interior. Como enseñó Buda, la verdadera paz viene de dentro, no la busques afuera. Prácticas como la meditación, la lectura de textos inspiradores y momentos de silencio en la naturaleza ayudan a calmar la mente y aclarar los pensamientos. Incluso unos pocos minutos diarios de introspección pueden crear un espacio de serenidad que nos permita enfrentar las turbulencias con claridad y resiliencia. Así como un lago sereno refleja con nitidez, una mente en paz revela la sabiduría que reside en su interior. 9. Actuando con sabiduría, transformando la preocupación en acción significativa. Aunque es natural preocuparse por el futuro en tiempos inciertos, la ansiedad en sí misma no resuelve los problemas. Buda enseñó que el miedo y la angustia surgen del apego a las expectativas y a la ilusión de una estabilidad permanente. Al reconocer la impermanencia de todas las cosas, podemos alejarnos del ciclo del sufrimiento. En lugar de dejarnos paralizar por el miedo, es fundamental concentrar esfuerzos en aquello que está bajo nuestro control. Cuidar la salud física y mental, invertir en el aprendizaje continuo y mantener una disciplina financiera son formas de fortalecer nuestra resiliencia. Cada pequeño paso hacia acciones conscientes ayuda a romper el ciclo de la impotencia y a construir un futuro más estable. Recuerda, el camino hacia la paz interior no reside en controlar todo, sino en dominar la propia mente y actuar con claridad. Las lecciones extraídas de la historia y las enseñanzas milenarias nos recuerdan que el cambio es inevitable, pero nuestra respuesta a él está en nuestras manos.
Las profecías de Nostradamus, aunque interpretadas de diversas formas, nos incitan a permanecer vigilantes, preparados y abiertos a las transformaciones que se anuncian. ¿Estamos siendo testigos del inicio de la desintegración de grandes naciones o se abrirá un nuevo rumbo? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Queremos conocer tu perspectiva. Si este contenido te pareció estimulante, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal para seguir explorando, junto a nosotros, los misterios de la historia, la filosofía y la realidad que nos rodea. Activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Agradezco que hayas acompañado este viaje. Hasta la próxima. Mantén viva tu curiosidad y sigue buscando la sabiduría.